Poner a grabar otra vez, no sé que se me vaya a olvidar. Y compartir la pantalla. La austeridad enseguida no se me dispara. Ok. Quedó riquita la carne. La salsa, la carne todavía le faltó agarrar riquita. Por favor, ¿alguien tiene un micrófono abierto por allí? Y lo que está. Ok. Entonces, ya hablamos de pagaré, vamos a irnos en específico a el cheque. El cheque, al igual que la letra de cambio, sí tiene una estructura triangular. ¿Ok? Entonces, aquí volvemos a ver pues esa tríada de librador, librado y beneficiario. Pero a diferencia de la letra de cambio, aquí amerita necesariamente una relación de provisión. ¿Qué significa eso? Que el librado va a pagar necesariamente con los fondos que previamente le ha anticipado el librador. Entonces, y que por supuesto los tiene a su disposición. Esto lo vemos de la lectura expresa del artículo 489 que nos dice: la persona que tiene cantidades de dinero disponibles en un instituto de crédito o en poder de un comerciante tiene derecho a disponer de ellas en favor de sí mismo o de un tercero por medio de cheques. ¿Ok? Entonces, observamos aquí también que el librado tiene que ser necesariamente un comerciante. Habla de los institutos de crédito, realmente en la práctica o en la actualidad las instituciones bancarias, todas necesariamente y por ley, tienen que girar bajo la figura de una sociedad mercantil, una sociedad de comercio. Entonces, aún en el supuesto que estuviéramos hablando de algún instituto de crédito que no fuera no bancario, perdón, por ejemplo, que estemos hablando de una caja de ahorros o algo por el estilo, esta pudiera librar unos cheques, digamos, particulares, no bancarios, pero para hacer esto necesariamente tendría que ser una sociedad mercantil. Y por supuesto estos cheques girarían únicamente en lo que respecta pues a los haberes que pueda tener la persona allí. Entonces, en la práctica, realmente el cheque desde hace mucho tiempo atrás se ha convertido netamente en un instrumento bancario, o sea, donde ese librado siempre es un banco y, por supuesto, el que crea los formatos de ese título es el propio banco a través de sus chequeras. Entonces, en lo que respecta pues a los sujetos, también tenemos la previsión de que el beneficiario puede ser el propio librador, un tercero o inclusive el propio portador, o sea que puede, o inclusive un portador. En este caso sí podemos ver que el título puede ser un título a la orden o puede ser expresamente por disposición legal un título al portador. Pero adicionalmente tenemos la premisa de que el propio librador puede ser el beneficiario también, en el caso pues de que utilizamos el cheque como un método de movilizar los fondos de nuestras propias cuentas bancarias. Los requisitos de emisión del cheque son bastante simples. Entonces, en este caso tenemos la indicación del beneficiario, la cantidad que debe pagarse y la fecha de emisión y la firma del librador. Vamos a echarle una lecturita de los artículos 489 y 490. El derecho 489, no, ya lo mismo 489, el 490. El cheque ha de expresar la cantidad que debe pagarse, ser fechado y estar suscrito por el librador. Puede ser el portador, puede ser pagadero a la vista o un término no mayor a 6 días contados desde la presentación. Sobre este punto vamos a analizarlo un poquito más adelante. En definitiva, el cheque es un título de valor, pero que primordialmente se utiliza como un medio de movilizar cuentas corrientes o como un medio de pago a terceros por intermediación pues justamente del banco. Pero también es un título que cuando es a la orden es susceptible de circular por endoso, pero
puede ser convertido en un título nominativo cuando ponemos la cláusula no endosable. Ustedes, por lo menos, bueno, ahorita no estamos utilizando tantos cheques por las circunstancias de hiperinflación, porque los bancos los dejaron de emitir porque les salía costosa la impresión, por una serie de circunstancias, pues, de las condiciones particulares extrañas de nuestra realidad, ¿no? Pero lo cierto es que en otros países, a pesar de que existen pues medios de banca electrónica y todas estas cuestiones, el cheque sigue teniendo una utilidad y de hecho tan práctico es así que, pues, como sabemos, pues hay cheques que se pueden depositar con una foto desde el teléfono, esa clase de cosas. Entonces, el cheque, aunque en Venezuela por múltiples razones, algo que está un poco en desuso y que puede parecer algo vetusto, realmente eso no significa que en la realidad comparada sea así. Ok, entonces, volviendo a la idea de que si nosotros ponemos en un cheque, que no era habitual, pues cuando las personas libramos un cheque, poner no endosable, o sea, si un cheque simplemente para pago, pues en nuestras propias movilizaciones personales, no significa que no se pueda endosar posteriormente, sino que, o que no se pueda transmitir el derecho derivado de ese cheque, pero esa transmisión sería únicamente por la vía de la cesión y ya no por el endoso. Ok. Eh, Continuamos. Voy a poner la otra lámina. Al igual que en el pagaré, tenemos entonces unas normas de remisión a la letra de cambio. Pero vemos entonces que la remisión del artículo 491 incluso es un poco más limitada que en materia de pagaré. Nos dice el 491. Son aplicables al cheque todas las disposiciones acerca de la letra de cambio sobre endoso, aval, firma de las personas incapaces, las firmas falsas o falsificadas, el vencimiento y el pago, el protesto, las acciones contra el librador y los endosantes y las letras de cambio extraviadas. Entonces, en materia pues de endoso, aval, pago y extravío del título, no vamos a hacer ningún comentario particular porque son temas que ya hemos visto en lo que respecta a letra de cambio. Sí es importante en materia de firma de incapaces y firmas falsificadas. Esto no anulan las otras obligaciones que puedan existir en el cheque, aunque si el incapaz o la firma que es falsificada es el librador, el título será nulo. ¿Por qué? Sencillamente porque volvemos a lo mismo, un requisito de emisión y por consiguiente, pues ese creador original del título, a falta realmente de su manifestación de obligarse, el título o las operaciones subsiguientes que pudieran tener ese título son nulas. Entonces, en cuanto al vencimiento, aquí el vencimiento es a la vista o a término vista, conforme al artículo 490 en su segunda parte que ya leímos. O sea, que el cheque es a la vista o un término de vista que no puede ser más de 6 días. Las otras dos modalidades de vencimiento no aplican para el cheque y en la realidad esta de término de vista de no más de 6 días realmente no se utiliza. En la práctica prácticamente el cheque es a la vista. Pues una vez que es librado y tiene una fecha de emisión, ese cheque es exigible y pagable en el momento en el que es presentado al cobro. ¿Ok? Bueno, esto del término vista de no más de 6 días es un término relativamente corto, pero bueno, también se utilizaba tal vez hace mucho tiempo atrás cuando las operaciones bancarias implicaban que a veces el banquero necesitaba unos días para organizar sus fondos o lo que fuera para poder pagar. Eso, digamos, en la operación bancaria actual se hace innecesario. Ok, el protesto. En este caso nos dice pues que aplica también la acción del protesto con letra de cambio. Aquí, a diferencia de lo que les dije en el pagaré, el protesto es esencial, es sumamente importante, ya que la acción por falta de pago primordialmente es contra el librador. Si a mí me libran un cheque y yo voy al banco y el banco me dice, me rebota el cheque, me dice, no, no te lo puedo pagar porque, por ejemplo, gira sobre fondos no disponibles, no tiene ningún sentido que yo vaya a reclamarle al banco por qué no me lo está pagando. Lo que yo tengo que hacer es devolverme frente al librador y decirle, ojo, tu cheque no me lo pagaron. Entonces, la forma entonces de garantizar esa acción, como ya hemos visto, es a través del protesto. Ok, y tenemos el problema de que el protesto tiene un lapso, como hemos dicho, sumamente corto, de 2 días hábiles. Jurisprudencialmente hay unas sentencias, de hecho se las dejé ahí en el módulo 7, donde han establecido que el lapso para levantar el protesto no es ese de los 2 días hábiles que hemos estudiado en lo que respecta pues a falta de pago, sino el lapso para el protesto por falta de aceptación, que está previsto en el artículo 452 en su segundo párrafo, en concatenación con el 442 y el 431.
¿Esto qué significa? Que nos dice que el lapso útil para levantar el protesto es el lapso ese de 6 meses. ¿Ok? Esta interpretación jurisprudencial, bueno, realmente la organización de las normas para llegar a esa conclusión jurídica es un poco forzada, pero indudablemente que es útil y es equitativa, porque, digamos, ese lapso de 2 días es excesivamente corto. Imagínense, en el momento, lo habitual antes de que se dijera esta cuestión era que si te rebotaban un cheque por taquilla tenías que salir corriendo a buscarte un notario para que entonces hacer la solicitud del protesto, que el notario entonces se trasladara y se pudiera hacer todo eso. Por lo general se corría y se puede, pero imagínense por lo menos en una circunstancia actual como la de ahorita de la cuarentena, pues, y el estado de emergencia y la cosa, sería muchísimo más difícil. Entonces, y bueno, en circunstancias ordinarias siempre es un lapso que es relativamente, es como muy corto. Entonces, bueno, este criterio jurisprudencial que dice, bueno, mira, tú tienes 6 meses para levantar el protesto, sobre todo previendo, bueno, es en materia de cheque y sobre todo previendo pues que ese protesto es muy importante en esta materia, posiblemente inclusive más que en letra de cambio, porque como sabemos la práctica es que la mayor parte de las letras vienen con la cláusula sin protesto y tampoco es tan esencial en el pagaré porque al fin y al cabo la acción de regreso no es tan importante en el pagaré o en algunos casos no es tan importante. Entonces, pero aquí en el cheque sí. Entonces, bueno, tenemos ese criterio que puede ser útil en muchas circunstancias, en el caso pues de un protesto no levantado en los otros 2 días, pero que si haya sido entre los 6 meses siguientes a la presentación al cobro del cheque, se puede entender como válido. Ok, en lo que respecta a la acción contra el librador y los endosantes, que nos dice que se remite a la letra de cambio, tenemos que entender que está haciendo la remisión al artículo 479 en lo que respecta a la acción de regreso, que tiene un lapso de prescripción de 1 año. ¿Ok? Entonces, realmente esta acción que en los otros títulos es la acción de regreso, como ya les dije, prácticamente es la acción principal en el cheque. ¿Por qué? Al fin y al cabo, el librado, que es el banco, no, en el momento en el que niega el pago de ese cheque, normalmente lo hace por alguna razón que hace, o bien que el título sea nulo, no presentable, o porque gira sobre fondos no disponibles. Ok, entonces continuamos. La presentación del cheque y después hablamos de la caducidad. La presentación, como estamos diciendo, se trata de presentación al cobro porque tampoco en el cheque existe la figura de la presentación a la aceptación. Si estamos hablando que el cheque es primordialmente un instrumento de pago a la vista, entonces no tiene sentido hablar de una presentación a la aceptación porque al fin y al cabo, o bien sea porque es a la vista o un término vista, ese es el momento en el que la presentación al cobro es lo que dispara el vencimiento y no hay que hacer una actividad previa de enseñárselo al banco para que el banco diga, sí, está bien, cuando llegue el vencimiento yo lo pago. ¿Ok? El cheque tiene su vencimiento desde su fecha de emisión. Ok, ahora bien, sí existen unos determinados lapsos para la presentación y nos establece el artículo 492 del código unos plazos que nos dice que para presentarlo al cobro tiene que ser en los 8 días siguientes a la emisión si el cheque es del mismo lugar y de 15 días si el cheque se va a cobrar en otra plaza, pues en otro sitio. ¿Ok? La, ¿Qué ocurre si no se presenta el cheque en estos términos, al cobro el cheque en estos términos que realmente son relativamente cortos? Entonces, la no presentación en tales plazos del cheque hace que caduquen las acciones contra los endosantes. Por supuesto, en el cheque no necesariamente o no obligatoriamente existen unos endosantes. Y en el caso de que se caducan las acciones contra estos endosantes, no significa que caduca la acción directamente contra el librador. A esta, el lapso de caducidad que le aplica es el lapso de caducidad ordinaria de 6 meses. Aquí puse frente al librado, pero realmente es frente al librador. Ya lo estoy corrigiendo. Entonces, es un lapso de 6 meses por analogía a las normas de letra de cambio que ya vimos, pues el artículo 431, el 442, etc. Por supuesto, también tiene aplicación analógica la previsión de que convencionalmente se le puede incorporar un plazo para la presentación que sea mayor o menor. ¿Ok? Y
tenemos que entonces que en ese catálogo de supuestos de caducidad que está previsto en el artículo 461, que están establecidos para letra de cambio, pero por la revisión que nos hace la norma antes leída también aplican, pero aplican en tanto y en cuanto sean conformes a la naturaleza del cheque, pues no pueden existir pues las caducidades por falta de presentación o la aceptación, por lo que ya hemos dicho, que al igual que en el pagaré, en el cheque no existe la figura de la presentación. Bien, continuamos. Sanción por falta de provisión de fondos. Aquí vemos algo que no es común, sin embargo, lo vemos a veces después en determinados textos legislativos, es que haya establecido un tipo penal en una ley que habitualmente no es penal. Por ejemplo, aquí en el Código de Comercio tenemos este artículo 494. Si nos vamos al CPC, hay también un delito en el caso de la citación por correo, si mal no recuerdo, pero lo normal es que los tipos penales existen en leyes que son de naturaleza penal. Sin embargo, aquí el legislador previó o le pareció sumamente útil en función de los intereses protegidos que existen en lo que respecta al uso del cheque, establecer un delito. Y el delito es el que está establecido en el artículo 494 que procedemos a leer. El que emita un cheque sin provisión de fondos y no proveyere al librado de los fondos necesarios antes de la presentación del cheque o que después de emitido este frustrara su pago, será penado por denuncia de parte interesada con prisión de 1 a 12 meses, siempre que no concurran las circunstancias previstas en el Código Penal para el delito de estafa. El que haya recibido un cheque a sabiendas de que fue emitido sin provisión de fondos no tendrá acción penal contra el librador y será castigado con multa hasta de un quinto del valor del cheque o arresto proporcional. A los efectos de este artículo, el librado, a requerimiento del presentante, estará obligado a presentar al dorso del cheque o en hoja adjunta la razón por la cual no hace el pago. Entonces, ¿cuáles son las conductas típicas que están establecidas en el encabezado del artículo 494? Emitir el cheque sin provisión de fondos o, aunque fuera emitido sin provisión de fondos, que no se le provean antes de la presentación del cobro al librado, o sea, o el tercero, que incluso después de emitido el cheque y que hubiera pues los fondos, se frustre el pago. Habitualmente en la práctica bancaria, en materia de cheque, una vez que uno libra un cheque, hay la posibilidad pues de llamar al banco y anular ese cheque, anular la presentación al cobro del mismo. Habitualmente también ocurría que a veces cuando la figura de la confirmación del cheque, pues que venía la persona a cobrar en la taquilla y si era de un monto de una determinada entidad, el banco se encargaba de llamar a la persona, al titular de la cuenta, para decirle, bueno, aquí se está presentando el cobro un cheque por tal cantidad, ¿usted lo confirma o no lo confirma? Por supuesto, si no se confirmaba la aceptación, implicaba que se está frustrando el pago del cheque. Entonces, en esta clase de cosas implica pues que cualquiera de estas tres conductas en principio hacen que el librador pueda ser sujeto pasivo de un ilícito penal. Y este ilícito o este delito que está previsto en el artículo 494 es un delito de acción privada, o sea que solo se puede instarlo el perjudicado por el mismo. Aquella persona que va a cobrar el cheque y no se lo pagan sería el que puede entonces interponer la acción penal. Pero también nos dice el propio artículo que si la conducta o esta conducta es parte de otra que pueda ser caracterizada como una estafa, entonces es un delito de acción pública y podrá ser perseguido independientemente de que exista la acusación privada o no. Ok, en el segundo párrafo del artículo tenemos otro supuesto punible, pero en este caso no es para el librador del cheque, sino para aquella persona que recibe el cheque en conocimiento de que no existen los fondos. Entonces, en este caso, lo que se establece es que ese beneficiario que recibe el cheque a sabiendas de que no tiene fondos, es que carece de una acción penal por eso, ¿ok? Carece de la acción penal que está establecida o de exigir el delito que está establecido en el encabezado del artículo. Pero adicionalmente él es sancionable penalmente con una acción o con un castigo que es menor, pues, porque es un castigo bien pecuniario, porque te habla de multa del quinto del valor del cheque o un arresto proporcional en caso de no pago de esa multa, de ese castigo pecuniario, ¿no?
Entonces, la última parte del artículo nos dice que a los efectos, el librado a que requerir el representante estará obligado a expresar al dorso del cheque o en adjunta la razón por la cual no hace el pago. Aquí se ha entendido, pues, jurisprudencialmente que a lo que se refiere esta última parte del artículo es a levantar el protesto. O sea que si no se levanta el protesto, no hay lugar de acceder a la acción penal. Esto realmente no es exactamente lo que dice la parte final del artículo, pero es lo que ha interpretado la jurisprudencia. Y bueno, como los penalistas siempre interpretan el derecho como les provoca, en la práctica es lo que se hace. Bueno, mis disculpas a los que les gusta el penal. En todo caso, bueno, ya con eso terminamos pues nuestra revista por el lado del cheque. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, tengo una pregunta. Dime. En el caso de que estoy aceptando un cheque, pero yo sé que la otra persona no tiene fondos, pero él me dijo que, que iba a conseguirlo porque le estaba vendiendo algo a futuro. Y aún no había recibido el pago, por lo que él iba a conseguir los fondos, pero aún no los tiene. Pero yo acepto un cheque sabiendo que él no tiene fondos. Aún no tendría acción penal. Bueno, efectivamente, si tú estás en conocimiento de que el cheque, o sea, el cheque tiene su vencimiento o es exigible su cobro desde el momento en el que es emitido. Porque ahí nos vamos a otra cosa. Hay una práctica corriente mercantil en el que la gente entrega los cheques postdatados. ¿Ok? Eso en principio, aunque no es un ilícito penal, no es de la forma en la que está creado el título. Entonces, si yo te entrego un cheque a ti en el que diga, bueno, pero te va a poner para que lo pongas para que lo cobres de aquí a 15 días, o te ponen la fecha de emisión, que no, una fecha que todavía no ha cumplido, bueno, ahí hay una cierta, no vamos a decir licitud, pero no, una incorrección de cómo se utiliza el cheque. Pero en el supuesto en el que me estás diciendo tú, que venga y te digan, bueno, mira, te va a dar el cheque, pero los fondos no están disponibles, si no están disponibles dentro de 3 días, así que no lo cobres todavía, tú estás a sabiendas de que estás recibiendo un cheque sin provisión de esos fondos. Por supuesto, de repente tú dices, bueno, me interesa más aprovechar y tener el título en la mano, así me digan que lo tengo que durar unos días que no tener nada. Pero en el fondo sí carecería de acción penal porque estás en conocimiento de que al momento de la emisión ese cheque estaba girando sobre fondos no disponibles o como dice la norma, sin provisión de fondos. En el fondo, ¿qué es lo que trata? Es el valor no solo represivo, sino el valor preventivo de la norma. La norma lo que quiere es que tratar de evitar que las personas justamente reciban, sabiendo que no tienen fondos, que igualmente lo reciban. Entonces, pero en definitiva, sí. Si tú recibes un cheque sabiendo que si no lo cobres todavía, se lo cobro la semana que viene, que es cuando va a haber plata allí, bueno, tú estás asumiendo un riesgo que lo puedes estar asumiendo por pretender que decir, bueno, mejor tengo el cheque en la mano que no tenerlo, porque existe una relación de confianza o por la razón que sea, pero en el fondo, en puridad de derecho, estás renunciando a tu acción penal de llegado el momento, presentas el cheque al cobro y igual no estén los fondos. Por supuesto, no significa que no tengan que pagar pues, la responsabilidad que puede existir civil o si pudiera ser calificado como un delito de estafa o cualquier otro tipo penal que aplique. Pero en este supuesto específico del artículo 494, te quemaste la acción penal. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muchas gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra? Bien, por lo visto no. Si alguien tiene algo que preguntar en relación a la actividad que están haciendo, ¿va todo bien? Bueno, no lo sé. Aprovechen el tiempo que tenemos unos minuticos libres aquí. Sí, profesor, entonces tengo una pregunta con respecto a eso. En mi caso, en una de las preguntas es con respecto a la capacidad de la persona que está obligando a pagar. No te voy a responder. Eh, La pregunta está por hecha para que tú la supuesto, respondas, ¿no? Ok, correcto, pero por supuesto, por supuesto. Pero el punto es que quería saber si eso sobre la capacidad sería, por ejemplo, que la persona se obligó cuando era menor de edad. Un ejemplo sencillo, para tener una imagen clara de lo que quiero responder. Bueno, claro, evidentemente estamos hablando de los temas de capacidad personal que pueden ser capacidad de goce o capacidad de ejercicio. En el supuesto que este me estás hablando es un tema de capacidad de ejercicio. Pero Exacto. sí, la cosa, cuando estoy hablando de capacidad me refiero a esa clase de temas.
Ok, perfecto. No es para tener en claro de que a qué se nos referimos o si las personas es que simplemente tienen algún problema mental o algo así, simplemente no puede. No estoy seguro de Bueno, lo que quería referirse. el efecto jurídico de eso también pudiera ser más o menos similar, pues en definitiva, cualquier cosa que implique que no exista una capacidad de obrar es lo que te estoy planteando allí. Ok, ok, entonces puedo básicamente tomar cualquier posibilidad allí, Mm, que es, es que el efecto jurídico es el mismo, por eso es que no te lo especifique. ok, vale, perfecto, muchas gracias. Ok. Bien, ¿estamos listos entonces? No, yo tengo una duda con el mío. Yo en una de las preguntas, básicamente me decía que si se puede endosar más de una vez. Yo sé que la respuesta es que sí se puede endosar porque no hay un límite para endosar una letra de cambio y habías hecho referencia al artículo 419 y sé que uno de los límites es a menos de que haya una cláusula que diga que no puede ser endosado. Pero realmente nunca supe como curiosamente hablando, como por qué la razón de que realmente tú puedes endosar las veces que sean necesarias. Revisa bien, porque ahí creo que estás metiendo varias cosas en un mismo saco. Tienes que ver efectivamente, no me recuerdo cuál es la pregunta, cuál es la letra, etcétera, en concreto. Pero lo que sí te puedo decir es que en sí mismo no hay un límite para los endosos mientras que esté en el lapso de circulación natural de la letra. Ahora, hay determinados tipos de endosos que, dependiendo del tipo de endoso que sea, implica pues que el endoso ulterior que se haga es de una forma o de otra. Y también, por supuesto, está de por medio la cláusula de no endosable o que pide la circulación por endoso. Entonces, hay varias cosas ahí. La verdad es que tienes que verlo bien. Ok, pero en caso de ser una letra a cambio que no tiene algún tipo de especificidad, porque, o sea, me da curiosidad porque realmente no hay un límite para endosar una letra de cambio, o sea, que puede haber varios endosos en una sola letra. Porque es un medio de circulación del crédito. Entonces, esto está creado para que al fin y al cabo yo tengo una letra que me entregaste tú, o que tengo que para, por, y tengo una representación de un crédito allí, pero si yo necesito, por ejemplo, pagarle a alguien más y yo le digo, bueno, mira, en lugar de pagarte con dinero efectivo, te la entrego y tú vas y le cobras a la persona que me debe a mí. Y de repente ese tercer sujeto dice, bueno, yo voy a comprar una mercancía y entonces le digo al vendedor, en lugar de pagarte con dinero, toma, agarra esta letra para que vayas y la cobres. Entonces, en principio, no hay una prohibición al número de endosos porque justamente la letra es un título que su arquitectura está llamada a ser algo que permita circular el crédito o circular, pues, circular el crédito en las actividades económicas. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, chévere, quedamos así entonces. Profesor, Ajá. yo tenía una duda, pero era cuando yo hice mi letra de cambio, pues, no es cuando Eso tengo que responder las lo preguntas. vemos después de la actividad. Después que ustedes presenten sus respuestas, que tienen todo, antes de que lo vuelvan a preguntar, tienen hasta mañana medianoche para hacerlo. Yo después, cuando corrija eso, voy a corregir tanto la actividad de creación de la letra que hizo cada quien, como las respuestas a la letra que hizo cada quien. Entonces allí podemos satisfacer todas esas dudas. Ah, ok, buenísimo, está bien. Chévere, pues. ¿Alguna otra cosa? Entonces, si no, me despido. Bien, lo dejamos hasta aquí entonces. Vale, Ok, adiós, profesor. gracias, profesor. Dime, Jorge. No, adiós. Ok, Que tengan un buen día. chao, pues, nos Un buen vemos. día.